Muy buenos días muchachos, hoy día continuamos entonces con los contenidos de enlace químico correspondiente al curso de cuarto año medio del plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy vendría siendo reconocer las características de los enlaces intramoleculares. Para esto, modo recordatorio, tenemos que entender que nosotros en química tenemos dos tipos de enlace que vendrían siendo los enlaces intramoleculares y los intermoleculares, donde los enlaces intermoleculares o también llamados fuerza de Van der Waals fueron los que nosotros revisamos la semana anterior. Esta semana entonces va a corresponder los enlaces intramoleculares que pueden ser del tipo metálico, enlace covalente o el enlace iónico. Por otro lado, entender que los enlaces intramoleculares se generan en este caso cuando se unen dos átomos entre sí, por ejemplo el hidrógeno con el cloro formando el ácido clorhídrico, y el enlace intermolecular vendría siendo la unión entre dos o más moléculas. Para esto entonces, primeramente, antes de dar inicio con eso, tenemos que entender que un enlace químico corresponde a la fuerza de atracción que va a mantener unidos a los átomos que forman parte de una molécula para lograr entonces la estabilidad. Los átomos, las moléculas o también los iones se unen entre sí para alcanzar esta máxima estabilidad, es decir, tener la mínima energía. Para ello entonces utilizan los electrones que se encuentran en la capa más externa, denominadas entonces los electrones de valencia. Estos se mueven con mucha facilidad entre un átomo y otro de la manera que forman los enlaces químicos. Por lo tanto, para que los enlaces químicos puedan formar esta estabilidad, se rige por la regla del dueto y también la regla del octeto, que se juega con los electrones de valencia, que vendrían siendo los electrones que se encuentran en la última capa del orbital, donde señala la regla del octeto que todos los átomos que tengan 8 electrones en su última capa van a encontrarse entonces estables. Sin embargo, existe una excepción a la regla que vendría siendo la regla del dueto, la cual en este caso solamente la cumple el hidrógeno y el helio, que solamente con 2 electrones ellos son estables. Vale destacar también que estos electrones de valencia nosotros los podemos representar con la estructura de Lewis y obviamente nosotros podemos ver si se alcanza o no la estabilidad a partir de la regla del octeto y la regla del dueto. Ahora, vamos a dar inicio entonces con el enlace iónico, que vendría siendo un tipo de enlace. Los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro. Durante este proceso de perder o ganar electrones forman iones opuestos que luego se atraen entre sí. Por ejemplo, el sodio se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto posee solamente un electrón de valencia, mientras que el cloro se ubica en el grupo 7A, por lo tanto posee 7 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro vendría siendo un elemento no metálico, mientras que el sodio un elemento metálico. Como es un elemento metálico el sodio, él tiende a ceder electrones al ambiente, mientras que los no metálicos tienden a capturar electrones del ambiente. Por lo tanto, el sodio pierde su único electrón de valencia, quedando entonces como un ion positivo, mientras que el cloro adquiere este electrón que suelta el sodio, quedando entonces como un ion negativo. Como ustedes bien saben entonces en química, las cargas opuestas se atraen, por lo tanto, una vez que ceden y roban electrones propiamente tal, se atraen entre sí y se forma lo que usted conoce como el enlace iónico. Vale destacar, y por eso lo coloqué explícito acá también, que es una transferencia completa de electrones de un átomo al otro. Acá no se comparte, se entrega y el otro captura. Ahora, la formación de un enlace iónico primeramente tiene que corresponder entonces a un elemento de muy baja electronegatividad y otro muy alta electronegatividad, siendo entonces la variación de la electronegatividad entre ambos átomos que van a participar de este enlace de 1.7. Tiene que ser de 1.7 o superior a este número. Por lo tanto, podemos sentenciar entonces que el enlace iónico se va a generar cuando se une un metal más otro no metal. Por otro lado, las propiedades de este enlace vendrían siendo que poseen un aspecto cristalino, tienen altos puntos de fusión y ebullición, generalmente son solubles en el agua. ¿Qué significa esto, muchachos? Que se disuelven en ella. Al hacer contacto con el agua, entonces se disocia, se rompe este enlace iónico y obviamente al ser salino va a conducir la corriente eléctrica. Ahora, los enlaces metálicos se combinan entre sí dos o más átomos metálicos, es decir, elementos de baja electronegatividad y con tendencia entonces a ser electrones. Ante esto entonces los enlaces metálicos vale destacar que acá lo esencial vendría siendo que se genera entre un metal más otro metal.
Por otro lado, acá tenemos el ejemplo de del zinc, perdón, el cual posee se encuentra en el grupo 2A y posee dos electrones de valencia, 1 y 2. Mientras que el otro zinc también posee dos electrones de valencia, 1 y 2, los cuales al momento de unirse, ninguno roba electrones y el otro captura como pasaba en el enlace iónico, solamente ellos lo ceden al ambiente. Ahora, la formación entonces del enlace metálico se va a explicar mediante el modelo de mar de electrones o también conocido como la nube electrónica. Este modelo establece que los átomos metálicos que se van a combinar ceden sus electrones de valencia a la nube electrónica. Así los átomos de metal pasarán a ser cationes y los electrones que donarán formarán una nube que los rodeará completamente, formando así entonces lo que usted conoce como el enlace metálico. Por lo tanto, acá tenemos los cationes que vendrían siendo los elementos, los átomos en este caso, que cedieron electrones al ambiente y los electrones que se dieron se encuentran formando entonces la nube electrónica. Vale destacar también que estos electrones se encuentran en constante movimiento. Ya, por lo tanto, ante eso, muchachos, forman lo que se conoce, insisto, como la nube o mar de electrones. Dentro de las propiedades de los compuestos metálicos, vale destacar que son prácticamente las mismas que los átomos metálicos. Es decir, van a presentar brillo, son maleables, es decir, pueden formar láminas o planchas, tienen puntos de fusión y ebullición altos, son ductiles, es decir, forman alambres e hilos y conducen la corriente eléctrica y el calor. Y vale destacar, insisto, que se forma entonces el enlace metálico entre dos metales y por ende ceden electrones. Ahora, el enlace covalente vendría siendo el último tipo de enlace que vamos a ver y se caracteriza porque los átomos enlazantes comparten electrones formando así el octeto. Por ejemplo, el carbono se encuentra en el grupo 4A, por lo tanto posee 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Mientras que el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A y posee un electrón de valencia. 1, 2, 1 y 1. Olvídese 2, 1. Por lo tanto, acá me está hablando que el enlace covalente comparte. Como el carbono cumple la regla del octeto, ¿cuántos electrones le faltan para llegar a ser estable? 4. Por lo tanto, se unen 4 átomos de hidrógeno y forman entonces el octeto. Sin embargo, el hidrógeno cumple la regla del dueto, por lo tanto, solamente con 2 electrones de valencia es estable. Y el carbono le comparte 1, por lo tanto, ahí se genera su estabilidad. Ahora, la formación entonces del enlace covalente, primeramente los elementos deben tener una similar electronegatividad, por lo tanto su variación de electronegatividad tiene que ser inferior a 1.7 y igual o superior a 0, no puede ser negativo. Y el enlace covalente se va a generar entre un elemento no metal y otro no metal. Por otro lado, nosotros podemos entender también que la electronegatividad, los enlaces covalentes podemos tener dos tipos y lo vamos a evaluar primeramente según su electronegatividad. Ante esto podemos tener una electronegatividad igual a 0 y una electronegatividad menor a 1.7 pero superior a 0. Cuando la electronegatividad igual a 0, nosotros estamos hablando de un enlace covalente apolar. ¿Qué significa esto entonces? Que los electrones giran alrededor de ambos núcleos, por lo cual no se genera ningún polo. Por lo tanto, muchachos, generalmente se genera en gases diatómicos, es decir, en elementos que son iguales y obviamente en estado gaseoso, como en el caso del difluoruro. Ante esto, no se genera un polo, puesto que poseen la misma electronegatividad y esta va a ser igual a 0. Mientras que los enlaces covalente polar sería entonces inferior a 1.7 pero superior a 0 y se le denomina entonces como el enlace covalente polar. Vale destacar, eso sí, que se genera un polo positivo y otro negativo, siendo el que presenta mayor electronegatividad al polo negativo, mientras el que posee menor electronegatividad al polo positivo. Vamos a tener nuevamente el ácido clorhídrico, donde el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A, mientras que el cloro se ubica en el grupo 7A. Por lo tanto, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto acá se genera el polo. Y miren acá, se genera una flecha donde se le coloca acá un símbolo más. Por lo tanto, acá nosotros podemos identificar que el hidrógeno vendría siendo el polo positivo, mientras que el cloro vendría siendo el polo negativo. Por otro lado, también nosotros podemos encontrar tipos de enlace para el enlace covalente y que va a depender según la cantidad de electrones que va a generar el enlace. Ante esto, el enlace simple
se genera cuando cada átomo tiene solo un electrón enlazante. Por ejemplo, el flúor, que se ubica en el 7A, le falta solamente un electrón para alcanzar la estabilidad, por lo tanto necesita un enlace simple. El enlace doble en este caso se va a generar entonces cuando cada átomo tiene dos electrones enlazantes. En el caso del oxígeno se ubica en el grupo 6A, por lo tanto necesita dos electrones de valencia para lograr la regla del octeto. Por lo tanto, si tenemos O2, es decir, oxígeno, nuevamente se genera un enlace doble y alcanza la estabilidad. Recuerden que el enlace covalente comparte. Mientras que el enlace triple se genera cuando cada átomo tiene tres electrones enlazantes. En el caso del nitrógeno se ubica en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia y forma simplemente un enlace triple donde, insisto, comparten electrones y alcanzan la tan ansiada estabilidad, como lo vendría siendo entonces un gas noble. Dentro de las propiedades de los compuestos covalentes podemos encontrar que se encuentran en los tres estados de la materia, es decir, líquido, sólido, gaseoso, son insolubles en el agua. Esto quiere decir que de hecho no se puede mezclar con el agua, tienen puntos de fusión y ebullición bajos y esto no conduce la corriente eléctrica. ¿Ya? Es para que usted entienda, por ejemplo, dentro de los compuestos covalentes podemos encontrar el agua, el aceite, los plásticos, alcohol, oxígeno y también el cloro. Eso vendrían siendo entonces, chiquillos, los contenidos que vamos a trabajar durante esta semana, esperando entonces que tengan muy buenas fiestas patrias y que nos encontramos obviamente a la vuelta a partir de nuestras clases online. Y por favor, contestar las actividades que se encuentran en la guía de contenido y actividades. Esperando entonces que se encuentren muy bien y que nos veamos próximamente.